así como declaraciones de titulares de órganos constitucionales que se señalan en esta nota como fuera de sus competencias. El 8 de febrero del 2021, el defensor del pueblo, dejando de lado su rol constitucional, dice, de promover la democracia y el cumplimiento de la Constitución, pidió la renuncia del presidente en Televisión Nacional. Y el 11 de octubre de 2022, la más reciente, a la hora de presentar la denuncia constitucional de que se habló en líneas arriba, la fiscal de la Nación realizó una conferencia de prensa sindicando al presidente Castillo como parte de una organización criminal. Escuchemos. Edgar Estuardo Ralón Orellana y Exitosa. el ministro de Relaciones Exteriores de la República del Perú. Exitosa. El tercer punto es la consideración del proyecto de resolución apoyo a la preservación del sistema democrático y la democracia representativa en Perú, que también se ha distribuido. Exitosa. Si no hay ninguna observación, aprobaremos el orden del día sin modificaciones. Gracias, queda aprobado. Exitosa. Pasamos ahora al segundo punto del orden del día. La consideración de la situación en el Perú, tal como lo solicitará el secretario general. En este sentido, me complace ofrecer la palabra primero al secretario general Luis Almagro, quien recibió esta carta y quien explicará de qué se trata. Gracias, señor secretario general. Tiene usted la palabra. Gracias. Señor presidente del Consejo Permanente, muchas gracias por haber convocado esta sesión extraordinaria. La Carta de la OEA nos impone a todos los órganos promover y consolidar la democracia representativa. La Carta Democrática Interamericana, por su parte, obliga al secretario general y al Consejo Permanente a prestar asistencia al gobierno del Estado miembro cuando éste considera que está en riesgo su proceso político-institucional o su legítimo ejercicio del poder. Con fecha 2 de octubre, esta Secretaría recibió por parte del señor Presidente de la República del Perú y el señor Canciller la solicitud de asistencia basada en los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática. Dicha solicitud ha sido distribuida a todos los miembros del Consejo Permanente. Es por ello que hemos solicitado la convocatoria a esta sesión extraordinaria para que el Consejo Permanente considere la solicitud y disponga aquellas medidas que considere apropiadas. La Secretaría General dará todo su apoyo a lo que el Consejo decida. Señor Presidente de la República nos dice en su carta que se dirige a nosotros con la finalidad de solicitar la aplicación de los artículos 17 y 18 de la Carta Democrática Interamericana, que señalan que cuando el gobierno de un Estado miembro considere que está en riesgo su proceso político, institucional, democrático, su legítimo ejercicio del poder, podrá recurrir al Secretario General del Consejo Permanente a fin de solicitar asistencia para el fortalecimiento y preservación de la institucionalidad democrática. Y el artículo 18, que es cuando un Estado miembro se produzcan situaciones que pudieran afectar el desarrollo de un proceso político institucional democrático o el legítimo ejercicio del poder, el secretario general o el Consejo Permanente podrá, con el consentimiento previo del gobierno afectado, disponer visitas y otras gestiones con la finalidad de hacer un análisis de situación. El gobierno del Perú ha decidido activar este mecanismo de garantía colectiva para preservar la institucionalidad democrática y el legítimo ejercicio del poder, teniendo en cuenta que en los últimos meses vienen ocurriendo en Perú una sucesión de hechos y situaciones que definitivamente pueden llegar a configurar, de acuerdo a la nota, una alteración del orden democrático e institucional de Perú. La racionalidad de los artículos 17 y 18 se señala, suponen su aplicación cuando se producen los hechos fundantes que definen la situación, una sucesión de hechos que ponen en riesgo la institucionalidad democrática y que violentan los elementos constitutivos de la democracia representativa establecidos en los artículos 3 y 4 de la Carta Democrática Interamericana. El señor presidente y el señor Canciller refieren al discurso del fraude electoral, que sobre este punto se pudo observar las denuncias a partir del 7 de junio de 2021 de fraude sistemático. El 14 de junio las impugnaciones de actas electorales por parte de abogados, las actuaciones de congresistas peruanos para denunciar el presunto fraude el 27 de junio, el 19 de agosto la instalación de una comisión investigadora al respecto.
Este discurso colisionaba abiertamente con el respeto a un proceso electoral y autenticidad que además está reconocido por el artículo 176 de la Constitución Nacional, ha sido desarrollado por la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Asimismo, el 19 de julio de 2021, la OEA saludó la proclamación de los resultados de las elecciones y señaló que los cuestionamientos deben ser resueltos por las vías institucionales. Además, el 13 de enero de 2022 se archivaron 6 denuncias por la presunta falsificación de firmas. Refiere también en la carta a 3 comisiones parlamentarias para investigar al presidente. 12 de agosto de 2021, Comisión Investigadora de 100 días de Gobierno Castillo. 15 de julio de 2022, aprobó un informe en la Comisión de Fiscalización. Se también refiere a manifestaciones de los congresistas para retirar al presidente de su cargo. Se señaló que, se llegó a señalar que se emitan pronunciamientos señalando que el Perú ha sido capturado por el comunismo y que el presidente Pedro Castillo es un presidente que no tiene legitimidad. Eso fue el año pasado, el 13 de diciembre de 2021. Se produjeron también reuniones para llevar adelante el proceso de vacancia del presidente, así como declaraciones de titulares de órganos constitucionales que se señalan en esta nota como fuera de sus competencias. El 8 de febrero del 2021, el defensor del pueblo, dejando de lado su rol constitucional, dice, de promover la democracia y el cumplimiento de la Constitución, pidió la renuncia del presidente en Televisión Nacional. Y el 11 de octubre de 2022, la más reciente, a la hora de presentar la denuncia constitucional de que se habló en líneas arriba, la fiscal de la Nación realizó una conferencia de prensa sindicando al presidente Castillo como parte de una organización criminal. Exitosa. Se refiere también al uso irrazonable de la vacancia presidencial y al tema de la disolución del Congreso como elementos institucionales a tener en cuenta por este Consejo Permanente. Así también refiere en su literal F a la búsqueda de limitación de competencia del Poder Ejecutivo por parte del Congreso. La ley 31.355, el 21 de octubre de 2021, el 7 de diciembre de 2021, un proyecto de ley para reafirmar el artículo 117, ampliando los supuestos para suspender o destituir al presidente. 22 de enero de 2022, debido al interés del Poder Ejecutivo de promover un referéndum, se hace una ley que refuerza los límites para convocar referéndum en Perú, que fue observada debido a que afectaba el derecho a la participación política, vulnerando el régimen democrático. El 11 de febrero de 2022, la Comisión de Constitución del Congreso aprobó el dictamen que elimina la cuestión de confianza obligatoria, voto de investidura. Con ello, se señala el propio Congreso restringe su capacidad de control político con la única finalidad de impedir que el Poder Ejecutivo solicite la confianza de manera obligatoria. Dificultades en el ejercicio presidencial de dirigir la política externa. Se negó el 14 de julio de 2022, no aprobó la realización de la Asamblea General de la OEA en Perú. Luego eso fue levantado. El 16 de julio decidió archivar el proyecto de ley que buscaba la aprobación de la Convención Interamericana contra el Racismo, la discriminación racial y formas conexas de intolerancia, y la Convención Interamericana contra toda forma de discriminación e intolerancia. El 5 de agosto se negó permiso de salida al presidente Castillo para ir a la transmisión de Mando Colombia. El 7 de octubre se volvió a negar el viaje de el presidente Pedro Castillo, ahora al Vaticano y Bruselas. Exitosa. Solicitudes de vacancia presidencial. 10 de noviembre del 2021 se presentó una solicitud. El 8 de marzo de 2022 se votó un segundo pedido de declaratoria de vacancia contra el presidente. Fue sometido a votación esta segunda vez, no se llegaron a los votos. El 3 de octubre de 2022, el congresista no agrupado inició un tercer pedido de vacancia. Abuso del control político se señala. Durante los más de 13 meses del gobierno de Castillo, el Congreso ha realizado numerosas acciones de control político en los ministros, interpelando en 27 oportunidades, censurando a 5 ministros, una cifra récord en los últimos 20 años. Acusaciones constitucionales del 11 de febrero del 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. El 10 de junio de 2022, la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales declaró procedente dos denuncias constitucionales contra el vicepresidente Denia Boluarte. Hasta octubre de 2022, adicionalmente, existen 15 denuncias constitucionales
contra el presidente y su equipo de gobierno. Obviamente se refiere también a la nota de las opciones constitucionales en las cuales interviene el Congreso de la República y permiten retirar permanente o transitoriamente al presidente. Según el artículo 113 de la Constitución, señala la nota, más allá de las situaciones objetivas, muerte permanente, capacidad física, renuncia o salida del país sin autorización, hay dos supuestos para retirar del cargo a un presidente: vacancia por permanente incapacidad moral, destitución excepcional por una acusación constitucional. De conformidad con el artículo 114 de la Constitución, el presidente de la República también puede ser suspendido del cargo por incapacidad temporal, suspensión por sometimiento a proceso judicial excepcional. El mecanismo establecido para lograr la destitución es el de la acusación constitucional, y el presidente solo puede ser acusado durante su periodo por traición a la patria, por impedir las elecciones presidenciales, parlamentarias, regionales o municipales, por disolver el Congreso, salvo en los casos previstos en el artículo 134 de la Constitución, y por impedir su reunión o funcionamiento a los del Jurado Nacional de Elecciones y otro sistema electoral. Conforme al artículo 117, esos serían los únicos supuestos. En la denuncia formulada por el fiscal de la Nación, se plantea que el Congreso inaplique el mencionado artículo 117 a partir de un control de convencionalidad en virtud de la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción. Si bien toda autoridad pública puede realizar el control de convencionalidad contra una norma constitucional, como señala también conforme a la jurisprudencia de la Corte Interamericana, teniendo como parámetros instrumentos internacionales que superan el ámbito hemisférico por ser parte del corpus juris del derecho internacional de los derechos humanos, el derecho a la información sobre la asistencia consular en el marco de las garantías que el debido proceso legal solicitada por los Estados Unidos mexicanos, es imposible que se declare la inaplicación del artículo 117 de la Constitución, se señala, por control de convencionalidad, por los argumentos de que Perú viene cumpliendo los estándares internacionales de lucha contra la corrupción. El representante de las Naciones Unidas en el Perú de la Oficina de Naciones Unidas contra Droga y el Delito, como el secretariado de la Convención, manifiesta que dicha convención, especialmente al artículo 25, no obliga a los estados a tomar medidas para prevenir la obstrucción de la justicia en la investigación de los casos de corrupción, sino que exige más bien que los estados tomen medidas legislativas de otro tipo para tipificar como delitos penales ciertas acciones intencionalmente interfieren con un funcionario judicial. El concepto de ejecutibilidad de la Convención es esencial para desvirtuar la propuesta de la fiscal de la Nación, señala la nota. Habría afectado el derecho de igualdad del presidente Castillo, se ha cometido también una arbitrariedad explícita, exitosa, como se señala. El mérito a la urgencia se señala de la situación planteada. El gobierno del Perú va en la necesidad impostergable de invocar la aplicación de la Carta Democrática Interamericana para resolver la crisis política del país. En función de las consideraciones de hecho y de derecho formuladas por el presidente Castillo, se ponen a consideración las mismas ante este Consejo Permanente. Gracias, señor presidente. Muy bien, entonces son las palabras de Luis Almagro y se basa, según lo que ha leído, en el abuso del control político. Eso es lo que dice el presidente de la República, pero el día de hoy le ha llegado ya a presidente del Consejo Permanente de la Organización de los Estados Americanos, la OEA, la Carta del Congreso de la República, que en realidad lo que dice es que lo que trata el presidente de la República es de desinformarlos y desinformar a los Estados miembros de la OEA. Pasa a enumerar y también le ha mandado toda la acusación fiscal, ¿no? Él dice que pasa a enumerar lo que para ellos sostiene los elementos que han basado las diferentes vacancias, ¿no? Las mociones de vacancias. Sobre las mociones de vacancia ante el Congreso, cabe señalar la causal de vacancia por incapacidad moral es un mecanismo plenamente constitucional reconocido en el artículo 113 de la Constitución peruana. Después dice
En el caso de la moción de vacancia, que actualmente se encuentra en proceso de recolección de firmas, esta se sustenta en una serie de acusaciones contra el presidente Castillo, que incluyen el desmantelamiento de la administración pública, los casos de corrupción que involucran tanto al presidente como a sus ministros, el uso del poder político para obstaculizar la justicia, la compra de ascensos de la Policía Nacional del Perú, el constante ataque a la libertad de prensa y las instituciones fundamentales como el Banco Central de Reserva, la Defensoría del Pueblo, incluso la Iglesia Católica, entre otros graves casos. Muy bien, entonces ellos le están informando con documentación, porque toda esta carta va con anexos a la Comisión Permanente de la OEA, lo que consideran pertinente para sustentar su versión de los hechos, que no se queden solamente con lo que el presidente de la República le ha informado, sino que dicen que está desinformando. Vamos a escuchar lo que pasa en la OEA en este momento. Octubre del corriente año. En el marco de la visita, la comisión sostuvo un total de 24 reuniones con las altas autoridades de los 3 poderes del Estado, del sistema electoral, de la Junta Nacional de Justicia, de organizaciones de la sociedad civil, así como de organismos internacionales. Durante el desarrollo de la visita, quisiera destacar que justamente cuando estábamos en la reunión con el presidente del Congreso de la República, en forma simultánea, se estaba en ese momento llevando a cabo las declaraciones de la vicepresidenta de la República ante la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. También quiero comentar que durante la reunión programada con el presidente de la República, en forma simultánea en ese momento, se estaba llevando a cabo el allanamiento de la casa de la hermana del presidente de la República, en la que se encontraba su madre convaleciente de salud. También durante la visita de trabajo de la CIDH ocurrió un hecho inédito, que fue la presentación de una denuncia constitucional de la Fiscal General de la Nación en contra del presidente de la República. Y 24 horas después, también una denuncia de acusación constitucional, ahora en contra de la Fiscal General de la Nación ante el Congreso de la República. Dichas irrupciones generadas en un concepto de alta conflictividad entre poderes públicos han dificultado la gobernabilidad del país. Pudimos constatar de primera mano que esto ha conducido a un desgaste en la agenda legislativa y ha suscitado cuestionamientos sobre la independencia de la justicia y también ha debilitado la confianza en las instituciones públicas. Adicionalmente, la inestabilidad política y los persistentes cambios de autoridades, que son las encargadas de diseñar las políticas públicas, han impactado directamente en el goce y disfrute de los derechos humanos. Muy bien, ahora para cerrar este programa,